La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. El 25 de agosto del año que viene será una fecha señalada. El Palacio Legislativo, ícono arquitectónico, político y social de la ciudad y de todo el país, cumplirá 100 años. Este fin de semana inició la cuenta regresiva rumbo a los 100 años de la sede del Parlamento. Para festejarlo, desde hace tiempo, funciona una comisión encargada de organizar las actividades. Este fin de semana, miles de personas se acercaron al Palacio, lo que superó ampliamente la expectativa de los organizadores, para disfrutar y compartir el valor patrimonial y la historia de la sede del Parlamento Nacional. ¿En qué estado se encuentra el edificio y cuáles son las intervenciones actuales? ¿Cuáles serán los festejos? Lo conversamos en nuestra entrevista central con William Rey, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Francisco Morales, Otra Mañana. Rey, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Rey, ¿desde cuándo está trabajando la comisión que prepara el aniversario del siglo del Palacio Legislativo? Bueno, a ver, la comisión existe ya desde la administración anterior, comenzó sus trabajos, a mí me tocaba en aquel momento integrarla como representante de la Universidad de la República, y ahora la integro por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Fueron, digamos, una serie de etapas que primero tuvieron que ver con el real conocimiento del edificio, sus problemas, un diagnóstico, luego también realizar todo el escaneo del edificio, de su fachada, para ver mejor justamente los problemas que tiene. También, y en paralelo, la posibilidad de abrir cada vez más el edificio al público, generar algunas publicaciones que también ayuden a conocer su historia, y de ahí en adelante una serie de, digamos, de medidas tomadas en bien de mejorar su estado de conservación y sobre todo medidas de mantenimiento. En esta línea es que, bueno, se hicieron muchas cosas, entre ellas reordenar todo el sistema de aire acondicionado, que, bueno, estaba colocado casi de manera casual, ¿no? Es decir, cada cual iba poniendo su aire acondicionado, eso tenía afectaciones importantes en las fachadas, en las carpinterías, en las fachadas interiores de los patios, bueno, en fin, también hubo que reordenar algunos usos inadecuados que tenía, por ejemplo, algunos corredores, y por supuesto también proyectar hacia adelante, es decir, pensar que los 100 años pueden ser una buena oportunidad para lanzar un museo, ¿verdad?, dentro del Palacio. No nos olvidemos que el Palacio es la tercera colección de pintura que tiene el país, luego del Museo Nacional de Artes Visuales y del Museo Blanes. Seguramente el Palacio Legislativo concentre la colección artística más, la tercera colección artística del país. Entonces, también hay un juego entre la conservación y la exposición. En estos momentos se está restaurando un gran cuadro, una gran tela de Manuel Rosé, que se puede ver en la medida que se ingresa entre lunes y viernes. Está abierta al público la tarea de restauración, y bueno, yo creo que hay mucho hecho y mucho por hacer todavía. Rey, ya que lo mencionó, y además este tema ha sido objeto de debate este año y el año pasado también,
¿Cuál es el estado de conservación hoy del Palacio Legislativo? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, yo creo que hoy, frente a lo que era hace 6, 7 años atrás, hay un cambio importante, que uno lo puede ver. Todavía hay trabajos que hacer. El otro día hablábamos con la conservadora, la arquitecta que lleva adelante que es Gisela Carlomagno, plan de gestión, o plan de obras y de gestión. Por ejemplo, sus patios, los esgrafiados requieren tareas de conservación. Y bueno, ahí estuvimos hablando y discutiendo sobre lo que hay que hacer. Hay tareas, sin duda que hay tareas. Hay que mejorar el acceso a algunos lugares, pero bueno, yo creo que de todas maneras el Palacio tiene que ir hacia un uso específico, que es el de las sesiones de diputados y senadores mantenidas en ese sitio, obviamente, y la biblioteca, que es otra de las joyas del Palacio Legislativo. Y en cambio yo creo que tenemos que ir hacia a una liberación de espacio en lo que hace a los despachos de senadores que todavía están dentro del edificio, y creo que, bueno, todo lo que es la operativa de cada senador, eso debería ir hacia un edificio anexo alternativo. Hay que pensar que el Palacio va a tener que crecer, porque hay una cantidad de actividades que se desarrollan todavía que son muy muy suplementarias, muy de servicio o muy innecesarias que estén en el edificio mayor, y tenemos que pensar que hay que ir hacia un nuevo anexo. Estas son las cosas que hay que pensar, que hay que trabajar, no sustituir las funciones principales para la cual el edificio fue hecho, que es la de Asamblea General, Cámara de Diputados, Senadores, Biblioteca. No, esas deberán permanecer siempre en el edificio, pero hay una cantidad de otras actividades que bien pueden salir de él. ¿Y en qué momento, en qué año o a qué plazos usted dice, bueno, esto hay que hacerlo, no antes, no más allá de tal fecha? Bueno, a ver, tampoco es que haya una urgencia absoluta, pero tiene que empezarse a discutir, ¿verdad? Esto es una decisión de todos los legisladores, tiene que haber un acuerdo, tenemos que pensar, sí, en una nueva ampliación del Palacio Legislativo. Eso es a ver, es como una certeza. La única certeza es que el Palacio tiene que crecer. No el Palacio como edificio, sino nuevas sedes que apoyen la actividad que allí se realiza, y poder liberar, como digo, algunas actividades que no tienen sentido que se den allí dentro, y que además le exigen al Palacio un uso o un sobreuso, podríamos decir, innecesario. Claro. Hay una nota publicada en la página web del Parlamento justamente con un arquitecto, Andrés Quintanz, quien menciona que se han llevado adelante algunos cambios en el Palacio Legislativo, como recableados y una serie de actividades. Exacto. Más. Lo importante, señala él, es que esto se actualice y a la vez que no se note que se ha actualizado, ¿no? Sí, exactamente. A ver, la demanda de nuevos servicios va a ser cada vez mayor. Es una realidad. Hoy pensemos lo que usaba de infraestructura el Palacio en la década del 30 o del 40. Era prácticamente teléfono, ¿verdad? La infraestructura básica. Hoy, digamos, ha sido necesaria una verdadera reinstalación
en materia de comunicación, ¿verdad? En materia de acondicionamiento térmico, bueno, incluso acústico. Entonces, lo que tenemos que tener claro que una cantidad de esas infraestructuras tienen sentido de pronto en el marco de una reorganización funcional. Uh-huh. Si el despacho de los senadores no se encuentra dentro de, digamos, del viejo o del antiguo edificio, eso genera un alivio ¿verdad? A la demanda de infraestructuras. Por eso creemos que esto tiene que darse en un edificio nuevo, en un edificio alternativo, pensado y proyectado con ese propósito. Uh-huh. Rey, usted que además de su cargo en la Comisión de Patrimonio es grado 5 en su materia, ¿cree que los uruguayos terminamos de reconocer, de incorporar el valor arquitectónico y el peso social, económico, el ícono que significa el Palacio Legislativo? ¿Los uruguayos lo terminamos por decodificar? Bueno, es buena la pregunta. Yo creo que para los uruguayos ahí hay un mojón, un ícono de la democracia, de la política. Creo que para todos es así. Creo que todos también tenemos un orgullo de haber concebido esa obra, de que sea una obra que atravesó el tiempo, que llegó con mucha dignidad hasta nosotros, más allá de lo que a veces los que estamos en el campo del patrimonio decimos y nos quejamos, y está bien que así sea, porque es la manera de conservar. Yo creo que es probable que eso que usted dice, la capacidad de decodificarlo, no sea tan fácil, porque evidentemente el edificio tiene una carga de alegorías, de símbolos, de referencias conceptuales que quizá eran más legibles o más entendibles en 1925 o en 1930, 1940. El edificio es un edificio que envía mensajes por donde se lo mire, ¿no? En sus fachadas, en sus interiores, en sus vitrales, en sus mosaicos. Hay una contundente organización de mensajes, de ideas que tienen que ver con la construcción de la nación, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el progreso. Hay muchísimas referencias al progreso y la importancia de las ciencias, las artes. Estamos, por ejemplo, ubicados en el Salón de los Pasos Perdidos. Vamos a ver que los lunetos que vemos a derecha y a izquierda, es decir, unos planos semicirculares, uh-huh, que contienen, por ejemplo, el desarrollo de las artes, el desarrollo de las ciencias. Eso tiene que ver con un modelo de país, con una aspiración de país, de ser un país culto, civilizado, uh-huh, desarrollado, en vínculo directo con el progreso, que son quizás mensajes que hoy no son tan fáciles de codificar, de entender. Pero para eso también hay que ayudar y hay que trabajar. Por eso esta exposición que está en el Palacio en estos momentos, uh-huh, fin de semana, a mí me parece una muy buena idea para que todos los uruguayos puedan entenderlo mejor al Palacio. Uh-huh. Una última pregunta, Rey, para cerrar la entrevista. También se ha abierto una especie de buzón donde la gente puede sugerir iniciativas para el festejo. Lo que pasa es que el Palacio Legislativo, como usted lo dijo recién, tiene varias aristas a la vez. ¿Puede ser un ¿Qué tipo de festejos usted espera, teniendo en cuenta que el Palacio Legislativo es un ícono político, es un ícono social, los grandes velorios de grandes líderes políticos ocurren allí, también tiene, como usted dijo recién, un museo de enormes características, una biblioteca
ni que hablar. ¿Qué tipo de homenaje se espera para el Palacio Legislativo en sus 100 años? Mire, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un edificio como el Palacio Legislativo es reconocer su importancia, vivir el valor de ese edificio, usándolo en el buen sentido, visitándolo, asistiendo a las discusiones parlamentarias, utilizando su biblioteca, que es la segunda biblioteca del país, con una documentación maravillosa, que además podemos trabajarla desde lejos, no tenemos por qué estar visitando esa biblioteca, está todo, digamos, montado como para poder utilizar a distancia la biblioteca. Pero igualmente es una maravilla cuando uno entra a ese lugar y ve sus carpinterías, sus vitrales, sus muebles. Acá hay también un mobiliario muy interesante. O sea, tratar de que sea un edificio reconocible, valorable, e incorporado, yo diría, a la vida del país y a la vida de la sociedad. William Rey, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes.